Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy voy a hacer un vídeo acerca del Real Decreto 270 de 2022 que habla de la transitoria en la estabilización del empleo docente. Este vídeo es un vídeo completo en el que voy a resolver no solo las dudas que me habéis planteado en diferentes redes sociales como WhatsApp, Facebook o los comentarios que me habéis puesto en el propio YouTube, sino voy a ir más allá y voy a prever algunas cosas que van a ocurrir que son consecuencia de este Real Decreto. El vídeo es largo, es extenso, pero os aconsejo escucharlo en una primera vuelta mientras estáis haciendo algo, mientras desayunáis, mientras estáis preparando la comida o mientras estáis lavando los platos, y en una segunda vuelta entrar en detalle en aquellos aspectos que os interesen más, porque al final es muy difícil hacer un vídeo en varias partes ya que está todo muy interrelacionado. Pero bueno, resolveré dudas acerca de todo lo que me habéis consultado de diferentes aspectos, las tres modalidades de obtención del puesto de funcionario o funcionaria, los méritos, cómo pienso que va a ser el calendario, cómo afectará a los distintos niveles educativos, en fin, todo, absolutamente todo lo que habéis consultado por redes sociales. Es muy interesante el vídeo, por favor, quédate entero y luego repasas aquellos aspectos, vuelves atrás en el vídeo en aquellos aspectos que más te interesan, ya que todo está muy interrelacionado. Bueno, lo primero que llama la atención es la diferencia entre lo que un día antes, y es en lo que me basé al hacer el vídeo anterior, en la página del Ministerio de Educación, en la nota de prensa hablaba que básicamente se refería a la Ley 20/2021 y lo que dice el articulado del Real Decreto 270, es lo que se refiere al Real Decreto en el BOE, que nos habla de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación 2 de 2006 y el Real Decreto 276 de 2007. Básicamente de esto ya había hablado yo en un vídeo anterior en el que hablaba de la futura confluencia, especialmente hablaba en el vídeo en el que decía que en diciembre habría esta legislación y vamos con algo de retraso, y el vídeo en el que hablaba de una finalización de plazos que se iba a producir y que necesariamente tenía que haber una confluencia de lo que decían diferentes legislaciones. Me llama mucho la atención que no aparece la LOMLOE en ningún sitio. Más adelante os explicaré por qué es muy intrigante esto. Resulta muy intrigante que la LOMLOE no esté. Ya os explicaré por qué y lo que puede significar en el futuro el hecho de que la LOMLOE no esté reflejada en el Real Decreto 270 de 2022. Básicamente, hacemos un resumen, la Ley 20 de 2021 hablaba de que tendría que realizarse una excepcionalidad adaptándose a esta ley, la Ley 20/2021, adaptándose a la realidad del empleo docente. Esto es lo que se va a hacer en la estabilización a través del Real Decreto 270 de 2022. También nos habla de la LOE porque la LOE es la ley orgánica de la que surge el Real Decreto 276 de 2007, de 23 de febrero, que es el Real Decreto que fija cómo serán o establece cómo serán las oposiciones. En este se ha hecho una modificación de la disposición transitoria cuarta y quinta, que es la que aparece en el texto consolidado que tenéis debajo. Ya en el vídeo anterior aparecía el enlace y en este lo voy a poner también, el texto consolidado del Real Decreto 276 de 2007, que es el que establece cómo es actualmente el sistema de acceso docente. Importante, esto significa que habrá tres maneras de acceder. Lo veremos en siguientes diapositivas. Bueno, y en este nuevo Real Decreto, en el 270/2022, se marca como objetivo reducir la tasa de temporalidad en la educación a un 8%. Hay que recordar que la Ley 20 de 2021 es fruto del Real Decreto Ley 14 de 2021. En vídeos anteriores está todo muy explicado en la misma lista de reproducción. Incluso quien quiera ver cuál es el origen de todo esto, le aconsejaría ver el vídeo que habla del Real Decreto Ley 14 de 2021, que fruto de las negociaciones parlamentarias derivó en la Ley 20 de 2021 y fruto de la excepcionalidad en educación nos lleva al Real Decreto 270. Bien, pues lo que nos dice es que hay una tasa adicional de plazas, no personas con derecho a plaza, esto es muy importante. Hay una tasa adicional de estabilización en unas plazas que son las frutos de diferentes aspectos.
Los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020, las de procesos de estabilización de 2017 y 2018. Hay que decir que en estos procesos de estabilización, en algunas comunidades autónomas, de manera excepcional ha habido oposiciones, por lo tanto hay algunas de esas plazas que ya se han consumido. De la misma manera que hay algunas de las plazas, fruto de esos 3 años anteriores al 31 del 12 de 2020, que también se han consumido en oposiciones posteriores. Por lo tanto, cuidado, porque más o menos el reparto de plazas será casi a partes iguales, aunque dependiendo de las comunidades autónomas habrá variaciones en función pues, de diferentes aspectos como las convocatorias de oposiciones que haya habido. Por lo tanto, fruto de esta legislación surge lo primero, y es una estabilización a través de un concurso oposición que será con pruebas no eliminatorias. A grandes rasgos sería las plazas que se han producido en el 2017, 2018 y los 3 años anteriores al 2020. Y bueno, el Real Decreto 270 de 2022, fruto de la Ley 20 de 2021, su adecuación a educación, surge otra manera de obtener la plaza de funcionario, de funcionaria, a través de un concurso de méritos, si son todas las plazas de carácter temporal con anterioridad al 1 de enero de 2016. Hay que decir que algunas de estas plazas ya se han consumido en algunos procesos de oposición. Todo esto estará contabilizado. Os aconsejo que en vuestras comunidades autónomas, en la comunidad en la que os vayáis a presentar, o en las dos que vayáis a presentaros, porque hay gente que ha cambiado de comunidad y puede a lo mejor estar dudando entre una y otra, es importante que preguntéis, que os informéis, que preguntéis tanto en la Consejería o Consellería de Educación como en los sindicatos de vuestra comunidad exactamente qué porcentajes de plazas puede haber, porque al final hay una cosa muy importante, y es que no hay nadie, por lo que yo estoy viendo, que tenga certeza absoluta de irse a sacar la plaza bajo una modalidad. La mayoría de las personas están dudando entre dos. Hablaremos un poquito más adelante. Por lo tanto, en modo de resumen, debido a la LOE, a la Ley Orgánica 2 de 2006, surge el Real Decreto que fija cómo será el acceso a los puestos de trabajo docentes de funcionarios en el Real Decreto 276 de 2007 de 23 de febrero. Fruto de la Ley 20 de 2021 surge la transitoria cuarta y quinta del Real Decreto 276 del 2007. Tenéis abajo, ya os he dicho, el enlace del texto consolidado del Real Decreto 276 de 2007 que incorpora todos los cambios legislativos posteriores, que ha habido unos cuantos, incluido el del Real Decreto 270 de 2022, lo cual hace que el 13 de este mes haya sido la última actualización de este Real Decreto 276 de 2007 de 23 de febrero. Bien, he revisado todo el Real Decreto 270 de 2022 y no he encontrado, y vosotros lo podéis hacer, y vosotras si tenéis un poquito de curiosidad, no he encontrado ninguna mención explícita a la LOMLOE. Y os recuerdo que la LOMLOE dice en su disposición adicional séptima que se establecerá una normativa sobre el desarrollo de la profesión docente. Y esto se hará en un año después de la publicación de la LOMLOE. Por lo tanto, vamos fuera de plazo. Pero como todo, pues siempre hay una letra pequeña y a lo mejor pueden considerar que esta transitoria del Real Decreto 270 de 2022 es algo que, como es una transitoria que se inicia en el 2022, puede considerarse o podría considerarse como un inicio de esta normativa sobre el desarrollo de la profesión docente, y más adelante harán esta normativa. ¿Qué ocurre con esta normativa? Bueno, pues esta normativa, cuando se inicie, cuando se establezca, cuando se ponga en marcha, habrá un 8% de temporalidad en el empleo docente. O sea, habrá tan solo un 8% de interinos y de interinas que cojan vacantes estructurales en ese momento. Eso significa que hay algo muy intrigante o muy inquietante que resulta y que puede ser muy probablemente un sistema parecido, cercano al sistema MIR. No quiero asustaros, pero podría ser. O sea, voy a decir algo que podría ser y no sería tan descabellado. Si hay un 8% de temporalidad en docentes que están cogiendo vacantes estructurales, se puede aprovechar ese momento para que ese 8%
no coja esas vacantes y con un calendario adecuado hacer un examen tipo MIR, y quien apruebe ese examen tipo MIR tendrá vacante durante 3 años seguidos, que es lo que establece la Unión Europea como tope máximo, y entonces ese sistema MIR serviría para adquirir especialidad y para poder optar más adelante, transcurridos esos 3 años, a una oposición. Algo así podrían hacer. De hecho, ya están haciendo algunos experimentos acercándose al sistema MIR en comunidades autónomas como Madrid. Ya veremos lo que ocurre, pero lo que es una realidad es que la normativa sobre el desarrollo de la profesión docente, que especifica que se hará en la LOMLOE, no se ha realizado todavía, ya que esto es solamente una transitoria, y me he fijado bien, y en esta transitoria en ningún momento habla de la LOMLOE. Podéis echar un vistazo y ya veréis cómo eso no ocurre. Bueno, lo primero es saber cómo va a ser exactamente ese concurso de oposición con una única prueba, que además esa prueba no va a ser eliminatoria, va a tener 2 partes y no va a ser eliminatoria. Vamos a ver la estrategia que habrá detrás de este sistema de oposición. Lo primero es que será el desarrollo escrito de un tema. Hay que tener cuidado, no tiene por qué valer exactamente el 50%, ya que las comunidades autónomas podrán establecer unos márgenes de hasta un 40-60%, pero está claro que el tema es ahora mismo la estrella de la oposición. Vamos a ponerse en el caso de una persona que se presente a la oposición no eliminatoria. Como en el tema no saque bola, va a ser complicado que pueda sacar la plaza. Por lo tanto, aquí hay muchos aspectos a tener en cuenta, y estrategia pura y dura. Hay que llevar muchos más temas de los que se llevaban antes, especialmente si en vuestra especialidad al final no hay práctico. Ese tiempo debéis dedicarlo a preparar más temas y con mayor calidad, ya que el tema pasa a ser la parte estrella de la oposición. Sería una pena que no saliera bola, además en una situación en la que se aumenta en 1 el número de bolas que se sacan al azar para decidir el tema que vais a hacer. Por lo tanto, en especialidades con un número no superior a 25 temas habrá que sacar entre 3 bolas, si es entre 25 y 51 entre 4, y aquellas especialidades que tengan más de 50 temas deben elegir entre 5 bolas. Entre esas 5 bolas eligen el tema que van a desarrollar. Luego está la otra parte, la parte B, no eliminatoria, por lo tanto se hará media entre las 2 partes sin ningún tipo de límite. Eso significa que es posible hacer medias si se lleva una unidad didáctica correctamente, y lo que hay que hacer es presentar una unidad didáctica, la que vosotros o vosotras queráis llevar. Esto significa que la unidad didáctica debe estar impecable. O sea, esa unidad debe ser para 10. Hay que practicarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sabérsela de memoria. El soporte escrito de esa unidad didáctica debe estar a la perfección, porque debéis voluntariamente, ya veremos lo que establecen las comunidades autónomas, pero en principio voluntariamente, si no es obligatorio, pues tendréis que entregar esa unidad didáctica para que el tribunal disponga de ella. Es más, yo repartiría a todos los miembros del tribunal. Por otro lado, yo aconsejo, y dadas las circunstancias, que va a haber una tercera modalidad de oposición que va a ser eliminatoria, en la cual sí que va a haber que defender una programación didáctica. Por lo tanto, si no hay coincidencia en el calendario, compartiréis oposición los que vayáis solo a la parte no eliminatoria con algunos opositores y opositoras que vayan a la parte eliminatoria. Por lo tanto, tendrán una programación didáctica de respaldo de esa unidad. Yo considero que, aunque no os lo pidan, voluntariamente deberíais tenerla. O sea, no, es un esfuerzo que merece la pena. Pues mira, es tan fácil como comenzar con las oposiciones ya, que es algo que llevo diciendo unos meses. Yo empezaría ya, y tener esa programación que llevasteis a las últimas oposiciones actualizada con toda la legislación. Cuidado, tenéis que tener muy claro en qué circunstancias vais a cada oposición. Es decir, una oposición de 2022 no tiene modificación en el currículo, una oposición de 2023 sí que tiene modificación en el currículo en aquellos cursos de niveles impares. Por lo tanto, tenéis que tener claro las adaptaciones que hagáis en esa programación didáctica de respaldo, pero lo único obligatorio es la presentación de una unidad. Repito, debe estar muy bien preparada. Por último, se especifica que tanto en formación profesional
como en otras especialidades con habilidades instrumentales técnicas habrá un ejercicio de carácter práctico, y eso lo determinarán las comunidades autónomas, las administraciones en lo que se refiere a las comunidades autónomas. La calificación al final de ambas partes debe ser al menos de 5 sobre 10 para pasar el proceso de oposición y pasar al concurso. Habrá que mirar en detalle qué es lo que dicen luego las comunidades autónomas acerca de cómo son esos apartados de esta unidad didáctica, ya que estos apartados que pongo aquí son los mínimos que establece la legislación estatal, pero podría haber más. Bien, al final esta parte B1 sería B1 en caso de que tuviera una B2 que fuera práctica, o única si en vuestra especialidad no hay práctico. Debe tener las siguientes partes. Objetivos de aprendizaje. Son los objetivos propios de la unidad didáctica. Esos objetivos de aprendizaje en otras ocasiones se han llamado objetivos didácticos, o algún término que han ido cambiando a lo largo de los años. Estos objetivos de aprendizaje son los objetivos generales de la etapa adaptados a esa unidad didáctica en concreto. Ya sabéis, hay que redactarlos en infinitivo y demás. Bueno, todas esas cosas me imagino que ya lo sabéis, y me imagino que todo el mundo sabrá el motivo por qué estos objetivos de aprendizaje que no están en la legislación os obligan a incluirlos en vuestras unidades didácticas. Bueno, pues ya sabéis, lo podéis poner abajo, ya os responderé yo cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué los objetivos de aprendizaje están en las unidades didácticas? ¿Por qué nos obligan a un elemento curricular que no está explícitamente en la legislación a incluirlo en unas unidades didácticas? Pregunta, respondéis todos y todas en comentarios y ya os diré yo la respuesta correcta. Bien, los contenidos. Los contenidos hay que tener cuidado con una pequeña cosa, un pequeño detalle que cambia a partir de las oposiciones que haya en el 2023 y las que haya en el 2024 para todos los niveles. 2023 niveles impares, 2024 todos los niveles. Os recuerdo que esos contenidos en la LOMLOE se denominan como saberes básicos, que especifica que son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la materia. Bueno, evidentemente está claro que esos saberes básicos son los contenidos que nos dice la unidad didáctica, pero no estaría de más, ya que hay que estructurarlos como la LOMLOE, que los que hagáis programaciones de años afectados, de niveles afectados en el 2023 años impares y en el 2024 todo el mundo, en las oposiciones de 2024, establezcáis esa separación o esa interrelación con todos los términos de la LOMLOE. Debéis incluir unas actividades de enseñanza-aprendizaje, por favor, que esas actividades sean innovadoras, propias, nada de fotocopias de libros, que lo he visto, nada de un copia-pega de ese formato que todo el mundo a distancia ve que es de una editorial. Esas actividades deben ser adaptadas, deben ser realizadas por el opositor y por la opositora de acuerdo a un criterio de que sean originales, que sean personales, que no sean copiadas y pegadas de ningún sitio. Echarle un poquito a la imaginación, ese problema de ruedas de coche, pues convertirlo, de ruedas de vehículo, motos, coches, convertirlo en un problema de patas, de gallinas y ovejas. Da igual, o sea, adaptar los problemas, adaptar los prácticos que incluyáis, los proyectos que incluyáis en esas actividades de enseñanza-aprendizaje, todo lo que vayáis a realizar, lo adaptáis a lo que podéis encontrar o lo que podáis tener anteriormente, pero que sea a lo mejor poco original. Tenéis que hacerlo muy original, muy personal, porque va a ser una única unidad didáctica. Debe estar de 10, o sea, no cabe la posibilidad de sacar un 5 en la unidad didáctica y arriesgarse que a lo mejor en el tema no te pongan una buena nota y no salga la media. Y luego los procedimientos de evaluación que se van a realizar en la unidad didáctica, que no solo es de las actividades de enseñanza-aprendizaje, sino es de todo el proceso que se llevará en esa unidad didáctica, que es todo un proceso desde las actividades de inicio hasta la evaluación final de la unidad, incluida la evaluación de la práctica docente, pues todo eso en los procedimientos de evaluación. Siempre se puede poner alguna cosa extra, por supuesto, revisar vuestras programaciones didácticas, pero respetar, este es un criterio que siempre he dicho, los puntos obligatorios deben ser apartados de la unidad didáctica. Luego puede haber subapartados,
puede haber otros apartados nuevos, extra, que se dirían al final de la defensa de la unidad, no sea que no os vaya a dar tiempo y alguno de estos apartados os lo dejéis por decir, eso no debe ocurrir. Y bueno, pues ese es mi consejo, no juntéis apartados y no quitéis apartados y no pongáis como subapartados estos apartados obligatorios de la oposición. Habrá que estar muy pendientes de las convocatorias, saber exactamente cuánto tiempo hay para preparar la unidad didáctica, es decir, lo que se llama la encerrona, cuánto tiempo disponéis para la exposición, si hay establecido un tiempo obligatorio de respuestas a las preguntas del tribunal. Ya sabéis que las respuestas a las preguntas del tribunal nunca, absolutamente nunca, debe ser repetir lo que ya se ha dicho, porque eso es como decir al tribunal que no se ha enterado de lo que hemos explicado. Una pregunta del tribunal siempre debe ser añadir información a lo que ya se ha dicho, explicar algo más de lo que ya se ha dicho. Bien, es importante que se pueda utilizar el material que asimismo determinen las mismas administraciones, bueno, que se digan las convocatorias. Hay que estar muy pendientes porque hay convocatorias que establecen que se puede utilizar lo que se desee, hay otras que no, que establecen unos límites o un formato, pues solo formato papel, solo formato digital, solo formato digital no ha ocurrido. Ha ocurrido solo formato papel en alguna ocasión y prohibir explícitamente el formato digital. Eso ha ocurrido en alguna ocasión. O en alguna ocasión se ha dicho que el formato digital sería llevándolo el propio opositor o opositora, y en algún otro caso se ha facilitado explícitamente que llevando una memoria y llevándolo en un soporte adecuado se podría proyectar para que el tribunal lo viera. Un consejo: este material no puede servir para ir leyendo, este material tiene que ser un material que a ser posible no esté a nuestra vista sino a la vista del tribunal, para enriquecer esa exposición al tribunal, para que el tribunal se deleite con nuestra exposición, pero no para que a nosotros nos sirva de guía en esa defensa. Obviamente eso no debe ocurrir. Bien, en formación profesional, bueno, pues hay que adaptar esa unidad didáctica a lo que es una unidad de trabajo. Bueno, desde aquí, si están viendo, saludo a algunas personas que me han consultado de formación profesional. Hay que hablar de resultados de aprendizaje, capacidades terminales y competencias propias del perfil profesional, que no son otra cosa que esas competencias clave que se han adquirido a lo largo de toda la enseñanza obligatoria se hacen propias del perfil profesional que se esté estudiando en esa formación profesional. De la misma manera establece pues, que en orientación educativa pues, se puede hacer un programa de intervención en un centro escolar, bueno, pues, adaptándose a las características propias de la especialidad a la que se opta en orientación educativa, que es algo diferente al resto de especialidades de secundaria. También especifica quiénes deben hacer ese ejercicio de carácter práctico, o sea, seguro que lo tendrán que hacer las enseñanzas artísticas superiores y la formación profesional. Y las comunidades autónomas son las que decidirán si habrá o no habrá ejercicio práctico. Bien, ahora con esto pues vamos a la estrategia. Nos encontramos con un sistema de oposición no eliminatorio en el que el tema es la parte estrella, sí o sí. El tema va a valer muchísimo más que las otras partes, pase lo que pase con la parte B2, si hay B2 o no hay B2. Por lo tanto, mi consejo: primera estrategia, aumentar cantidad y calidad de temas. Segunda parte de la estrategia, la unidad didáctica hay que llevarla perfecta, tanto en la parte escrita como en el soporte de programación didáctica que vamos a entregar voluntariamente para demostrar que esa unidad didáctica forma parte de una programación, de un curso concreto, de un contexto concreto y de un nivel concreto, y esa unidad didáctica debe ir perfecta, tanto en la parte escrita como en el material de apoyo que nos va a servir para la exposición, como en la defensa. Habrá que practicar muchísimas veces esa unidad didáctica para que pase lo que pase, esa unidad didáctica la hagáis a la perfección. Os recuerdo que ya no es como antes, ya si alguien hacía mal una unidad didáctica, el tribunal podía pensar qué mala suerte ha tenido con las 3 bolas que han salido en la unidad didáctica. Pero si ahora es la que vosotros lleváis o vosotras lleváis y lo hacéis mal, pues está claro cuál es el mensaje. Esta persona no debe sacar la plaza. Por lo tanto, esa es la estrategia. Y si dudáis si en vuestra especialidad podrá haber esa parte B2,
Pues mi consejo es que en todo este tiempo, hasta que tengáis la certeza, porque así lo digan las comunidades autónomas o así aparezca en la convocatoria, podéis mantener el nivel que ya teníais, pero yo no iría más allá de mantener el nivel que ya tenía en oposiciones anteriores. Y ahora vamos a la letra pequeña. La letra pequeña lo que nos dice es que como mínimo cada una de las partes valdrá un 40%, es decir, puede ser que el tema valga el 40%, puede ser que el tema valga hasta el 60%. En el peor de los casos, sobre los 10 puntos de la oposición, el tema valdrá 4. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, el tema puede valer hasta 6 puntos de los 10. Por lo tanto, insisto, los temas hay que llevarlos a la perfección. Cuantos más, mejor. Cuanta más calidad, mejor. Esa es la estrategia. Luego habrá una parte B, que habrá B1 y B2 dependiendo de las administraciones. Está claro que en enseñanzas artísticas superiores y en formación profesional seguro habrá una parte B2 y en el resto no se sabe. Y aquí hay algo sorprendente porque ni se sabe si habrá parte B2 ni se establece ningún límite de peso en cada una de las partes B. Por lo tanto, podría ocurrir que alguien se encontrase que, por ejemplo, se me ocurre, por poner un caso, la especialidad de matemáticas, o la especialidad de física y química, o la de biología y geología, o la de educación plástica visual y audiovisual, que me habéis preguntado muchísimo, porque en esas tenéis sospechas de que podría haber práctico. Pues podría pasaros, siento amargaros la tarde o la mañana si estáis desayunando, podría pasaros que un mes antes de las oposiciones, o 2 meses antes, si la convocatoria es con un periodo suficientemente razonable, os enteraseis que hay práctico. Pero es que además podría ocurrir que os enteraseis que el práctico vale el 70% de la parte B y la unidad didáctica tan solo vale el 30%. Por lo tanto, el consejo de la estrategia en aquellas especialidades en las que dudéis si puede haber práctico, y para eso es muy fácil, os vais a la transitoria que hubo anteriormente y veis si hubo práctico o no. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, pues en el caso de matemáticas hubo una situación muy dispar. En la Comunidad Valenciana sí que hubo práctico, en la transitoria última, mientras que en Murcia y Castilla-La Mancha no había práctico. El mismo texto legal del Ministerio, en un caso interpretaban que las matemáticas no necesitaban ese práctico en Murcia y en Castilla-La Mancha, y en la Comunidad Valenciana sí. Esto no quiere decir que ahora Murcia y Castilla-La Mancha lo interpreten de la misma forma que lo hicieron, pero simplemente es tan fácil como iros atrás en el tiempo, mirar las convocatorias de oposiciones que hubo en la transitoria de vuestra especialidad en distintas comunidades autónomas. Si tenéis la certeza, la suerte de que en vuestra especialidad hubo siempre práctico o nunca hubo práctico en las comunidades autónomas, pues perfecto, está claro. Si ninguna comunidad autónoma puso práctico en vuestra especialidad durante la última transitoria, pues es muy probable que sigan considerando lo mismo. Si en vuestra especialidad siempre lo puso, pues está claro, lo más normal es que haya práctico. Y si vuestra especialidad unas veces sí, otras no, según las comunidades autónomas, pues toca pensar que puede ocurrir que tengáis práctico. Por lo tanto, estrategia, temas el máximo posible, con la mayor calidad posible, incluyendo, si es posible, algún elemento que pudiera caer en la prueba práctica. De esta forma, pues a lo mejor ya metéis alguna demostración, alguna actividad que pudiera ser práctico, pero que también esté incluida en el tema. Por otro lado, tenéis las unidades didácticas, hay que llevarlas perfectas, súper bien, pero con el riesgo de que a lo mejor luego resulta que os meten un B2 y además, vuestra unidad didáctica pues ponen que valga un 30%. Yo creo que menos tampoco se van a atrever, o sea, no van a llegar un mes antes de las oposiciones y van a decir, no, la unidad didáctica vale un 10% y el práctico un 90%, porque entonces se echan la gente al cuello. Pero a lo mejor un 40-60 o un 50%, que sería lo razonable, puede ocurrir. Y por último, una vez que ya lleváis muchos temas bien, una vez que tenéis claro que esos temas tienen que tener calidad, que la unidad didáctica hay que defenderla a la perfección,
porque es la única que vais a preparar, o sea, hay que defenderla, pues yo casi diría que semana sí, semana no, mínimo. Y vamos, nunca menos de una defensa al mes. O sea, es que si no, como estáis 2 meses sin defender la unidad didáctica, ya sabéis lo que ocurre. Perdéis todo el ritmo y no sabéis defender correctamente. Y por último, mantener el nivel del práctico a no ser que durante todo este periodo de tiempo se sepa que va a haber práctico y por lo tanto os tendréis que meter mucha caña para ese práctico llevarlo todavía mejor. Pero por lo menos mientras esto ocurre, el práctico, mientras hay esta certeza, el práctico hay que ir manteniendo el nivel que ya teníais de oposiciones anteriores. Bien, con los méritos iré un poquito más rápido porque está claro que cada persona es una circunstancia. Lo que sí que os diría es, por favor, tenerlos todos localizados y todos homologados en vuestra comunidad autónoma con la lengua oficial correspondiente. No tengáis nada en inglés. Si estáis dudando a lo mejor entre una comunidad bilingüe y otra que no lo es, tener todos los títulos por lo menos en formato bilingüe, sino en castellano y demás. Entonces, tenerlo todo muy bien preparado y homologado. En aquellas comunidades en las que estéis trabajando, si es donde vais a opositar, obviamente, si hay algún registro personal digitalizado donde vienen todos los títulos que tenéis, todos los cursos que habéis hecho, toda la formación permanente, por favor, tenerlo actualizado. Bien, al final la calificación final será que el concurso ponderará un 40% con un máximo de 10, es decir, la oposición un 60, el concurso un 40. La experiencia docente tiene un tope de 7 puntos en 10 años, que eso se da cuando opositéis a la misma plaza de la misma especialidad en la que estáis trabajando. Ese es un óptimo. Y por último, pues bueno, es muy llamativo que la formación académica es algo que posiblemente poca gente pueda ya cambiar, pero bueno, habrá que ver las convocatorias de oposiciones, esos 2 puntos. Y al final, bueno, pues las personas que hayan superado 2 veces un proceso selectivo, esas personas tendrán la máxima puntuación, o aquellas personas que tengan formación permanente y haber aprobado al menos una oposición en algún momento. Por lo tanto, el tener alguna oposición aprobada pasa a ser fundamental para obtener la plaza, igual que tener esa formación académica. Bueno, como he dicho en la diapositiva anterior, el óptimo es presentarse a la misma especialidad por la cual se está opositando y tener una experiencia de más de 10 años. Por lo tanto, en ese caso se tienen los 7 puntos máximo. En otros casos, pues yo ya sé que esto es una de las grandes dudas. He estado trabajando en 2 especialidades, estoy trabajando en otra especialidad, pero ahora resulta que creo que una oposición no eliminatoria me la podría sacar mejor en otra especialidad. Bueno, pues eso son circunstancias personales. Aquí tenéis la tabla en la que se valora según las especialidades la puntuación que os dan, pero claro, hay una gran diferencia. Yo me atrevería a decir que, bueno, que en el peor de los casos alguien que tenga una parte de esos 10 años en el segundo caso, que es mismo cuerpo pero distinta especialidad, pues en ese caso se podría plantear a lo mejor un cambio de especialidad si una parte de ese tiempo sí que está en la especialidad que ha trabajado con otra comunidad, con otra especialidad pero del mismo cuerpo. Cuidado, estaba pensando que si tenéis trabajos en diferentes comunidades tenéis que tener todos los registros personales del tiempo que habéis trabajado, del periodo que habéis trabajado en cada uno de los lugares. Importante tenerlo todo actualizado. Y ya esto es cuestión de cada uno, la situación concreta en la que se encuentre. Bueno, lo que os decía antes, con este máximo de un punto, si se ha aprobado una oposición son 0,75, si se han aprobado 2 superamos ese punto, algo que bueno, no sé cómo han hecho aquí los cálculos, pero bueno, el dato óptimo, la situación óptima es tener 2 oposiciones aprobadas o tener una aprobada con formación permanente. Y luego la formación académica, si os queda algo por terminar, pues intentarlo terminar antes de que lleguen las oposiciones para de esta forma optimizar estos puntos. Hay mucha incertidumbre porque aquellas personas que tengan esos 7 puntos, los 2 puntos de formación académica y tal vez alguna oposición aprobada son las que lo tienen todo más favorable, pero aún así tienen que aprobar el proceso selectivo. Por lo tanto, la estrategia que he dicho antes pasa a ser fundamental en aquellos casos.
Y ahora viene el concurso de méritos. Esto que sale tanto en la prensa, que van a regalar la plaza, que no sé cuánto, bueno, pues os demostraré que al final hay un perfil de interino o de interina que va a ser quien tenga la plaza. Ese perfil va a ser quien lleve todo el tiempo trabajando en la misma especialidad, al menos 10 años, y que además haya aprobado, a ser posible, 2 oposiciones. Por lo tanto, lo que decía yo al principio del vídeo, las personas que saquen plaza sin haber aprobado nunca una oposición van a ser contadas. Pero esto hace que muchas personas digan, bueno, pero es que yo no llego a 10 años, yo a lo mejor he estado en 2 especialidades distintas, no llego a estos 7 puntos. Ya, ese es el problema, que hay muchas personas que van a presentar al concurso y no tienen claro si van a sacarlo, pues, la plaza por ahí, por lo tanto se van a tener que presentar a la oposición con pruebas no eliminatorias. Bien, seguimos viendo los méritos, cómo van en este concurso de oposición. El baremo es exactamente el mismo, lo único que hay una puntuación máxima de 15 puntos, a diferencia de la oposición, que hay un máximo de 10. Y ahora viene la mayor diferencia con respecto a lo que ocurre en el concurso, en la parte de méritos del concurso oposición, porque los 7 puntos son exactamente iguales, hay que tener 10 años de experiencia docente en la misma especialidad a la que se van a presentar los papeles. En ese caso se tienen 7 puntos, pero hasta los 15 todavía faltan 8 puntos. 8 puntos que formación académica son 3, hay muchas personas preocupadas porque no tienen suficientes puntos en formación académica y no han sacado oposiciones. Estas personas, aunque llevan 10 años trabajando, es muy probable que si no tienen 2 oposiciones sacadas no saquen la oposición por méritos. También revisar el histórico, porque hay algunas especialidades donde directamente no ha habido oposición, ya no solo en vuestra comunidad, sino en ningún sitio de todo el territorio. Entonces, bueno, pues en fin, que habrá casos y casos. Hay otras donde a lo mejor se acumulan 2 o 3 oposiciones y habrá gente que haya sacado la plaza en 1, 2 o 3 ocasiones. Bueno, sea como sea, si echamos cuentas, al final es fundamental para sacar la plaza no solo llevar los 10 años trabajados en la misma especialidad, sino haber sacado la oposición en 2 ocasiones sin plaza. Por lo tanto, yo afirmo de antemano varias cosas. En primer lugar, las plazas solo por concurso van a ser limitadas, no van a ser suficientes para todo el mundo que va a echar los papeles, por lo tanto, pensar en una opción B, aquellas personas que vais a echar en el concurso, y presentaros también a la oposición no eliminatoria, por lo que pueda ocurrir. Aquellas personas que tengan una o sobre todo 2 oposiciones aprobadas sin plaza tienen muchísima posibilidad de sacarse la plaza. Y por último, aquellas personas que además en formación académica se acerquen lo máximo a esos 3 puntos tienen prácticamente la garantía de tener la oposición. Aquellas personas que piensen que tienen 15 puntos, casi con toda certeza tendrán la plaza por concurso, sin necesidad de hacer oposición. Bien, y como solo será aplicable la estabilización de plazas a las que son de carácter estructural en los años que dice el Real Decreto 270/2022, habrá otras oposiciones que serán con pruebas eliminatorias, con el formato habitual. Aquí tenéis el enlace donde tenéis el texto refundido del Real Decreto 276 de 2007, en el cual se incluye ya el Real Decreto 270 de 2022. De todas formas, lo dejaré abajo para que podáis enlazarlo. Bien, y para que esté toda la información en el vídeo, incluyo algo de cómo es el proceso de oposición tradicional o el que no está sujeto a la transitoria. Bueno, hay muchas personas que me están preguntando, ¿no? Decir, bueno, pero es que yo no tengo claro si voy a conseguir sacarme la oposición por la parte eliminatoria o por la parte no eliminatoria. Voy a echar los papeles en las dos. Bueno, pues para estas personas voy a mandar la información de las dos, incluso para aquellas personas, hay algunas personas que lo tienen clarísimo, no tienen mérito ninguno, quieren acceder a través de oposición docente a una plaza y quieren intentarlo pues con la prueba eliminatoria, que es la única que van a tener opciones para sacar la plaza. Bueno, pues sea como sea el caso que sea, está claro que va a depender mucho de las comunidades autónomas, de cómo hagan el calendario de realización de las pruebas, lo que va a ocurrir.
La mayoría de las personas están dudando entre dos maneras, ¿no? Hay gente que piensa echar en el concurso y en la oposición no eliminatoria, y hay personas que piensan echar en la oposición eliminatoria y en la no eliminatoria. En las tres nadie me lo ha dicho, pero yo lo vería razonable echar en las tres, porque alguien puede verse que, bueno, pues no consiga entrar por el concurso, no le salga bien la oposición no eliminatoria y se ve sin plaza. Entonces mi consejo es que echéis los papeles en las tres. Lo ideal sería, está claro que las comunidades autónomas van a querer van a tener afán recaudatorio seguro, es decir, que posiblemente saquen todo a la vez y haya que echar en los tres sitios, pero por lo menos confío, o confiemos todos y todas, en que ese calendario sea un calendario razonable, es decir, que se resuelva primero el concurso, por lo menos el concurso se resuelva primero en todas las comunidades autónomas, y aquellas personas que hayan obtenido plaza por el concurso sin oposición ya no se presenten a las oposiciones, porque si hacen coincidir las tres va a ser un destrozo, claro, la gente va a tener que elegir. Y luego las dos oposiciones sí que sería razonable que lo hicieran, pero hay una limitación que es el propio calendario. A mí solo se me ocurre que tal vez podrían hacer la oposición no eliminatoria, comenzarla a mediados de mayo y finalizarla en junio, y luego finales de junio o julio hacer la oposición eliminatoria, es decir, ahí habría un margen, y quienes se sacasen la oposición en la no eliminatoria ya no se presentarían a la otra. Pero eso va a depender de las comunidades autónomas y del calendario que fijen. Sea como sea, vamos a recordar cómo son las oposiciones eliminatorias, las que no están sujetas a la transitoria. Tiene una primera prueba, que es, a su vez tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte B es la prueba práctica, que en algunas especialidades lo denomináis problemas, y la parte B es un tema. Pongo 4 elegidos al azar, que es en el caso de oposiciones con más de 50 temas. Luego os comentaré. Importante, hay que sacar al menos un 2,5 en cada una de las partes para que hagan media. Y claro, si se saca un 2,5, pues hay que tener la nota correspondiente según el peso para que esa media se pueda realizar. A su vez, la relación entre notas en lo que es el peso, la ponderación de la parte A y la parte B puede ser de 3 a 7, un 30%, 70%. Es decir, lo que normalmente han hecho algunas comunidades autónomas es que la parte práctica, los problemas, valgan 7 puntos y la parte del tema valgan 3. Aquí, bueno, pues nuevamente, bueno, pues está la estrategia, ¿no? Es decir, alguien que esté dudando entre hacer las dos oposiciones, pues yo lo que haría en su caso sería llevar los temas muy bien, a no ser que a lo largo del tiempo se vea que en la convocatoria se va a alterar el porcentaje y a lo mejor valgan mucho los problemas del práctico. Entonces, si valen un 70% y un 30% del tema, a lo largo de la preparación de la oposición hay que ir modificando la relación. Pero yo sigo apostando porque lo lógico sería aumentar el número de temas, cantidad de temas, calidad de temas, y después mantener el nivel en los prácticos, en el práctico, en los problemas. Eso sería, digamos, la estrategia para quien se vaya a presentar en dos oposiciones, porque al final, si esa persona tiene muchas posibilidades de sacársela en la no eliminatoria, pues tiene que apostar por esa oposición, que es la que seguramente le dé la plaza, ya que tendrá muchos méritos. Hay que recordar, la cantidad de temas es uno menos respecto a la transitoria, es decir, con un número con las especialidades que no llegan a 25 temas, son 2 bolas, en las que hay que elegir uno de los 2 temas, en las que es entre 25 y 51 hay que elegir entre 3 bolas, 3 temas, y en las superiores a 50 temas son 4 bolas las que hay que elegir. Luego hay una segunda prueba que pasarán a aquellas personas que al hacer la media ponderada les salga más de 5, que es la defensa de la programación didáctica y la exposición de la unidad didáctica, que serán 3 bolas, o sea, 3 unidades sacadas al azar, entre un número que según las comunidades autónomas oscila entre 10 y 15 unidades didácticas como mínimo o como tope máximo. Ese es el número, pero bueno, mirar el histórico de vuestra comunidad autónoma a ver cuántas son las unidades que habitualmente han pedido para hacer ese número de unidades. Volvemos a la estrategia. Alguien que se quiera presentar a la oposición en la que las pruebas no son eliminatorias y solo va a defender una unidad didáctica, se va a encontrar con algunas personas que están preparando esta oposición eliminatoria y que están dudando en cuál de las dos podrán obtener plaza.
plaza. Bueno, pues en ese caso, estas personas llevan una programación de respaldo que ya la van a emplear en la oposición eliminatoria. Por lo tanto, como al final en una oposición lo que se hace es comparar cómo lo llevan o cómo lo han realizado cada una de las personas, pasa a ser fundamental en la oposición no eliminatoria, en la que solo hay que defender, solo hay que exponer una unidad didáctica, pues llevar esa programación de respaldo que demuestre que esa unidad didáctica forma parte de una programación real, una programación didáctica real. Aquellas personas que al hacer la prueba, la media entre las dos pruebas obtengan más de 5, obtienen la plaza en la oposición, o sea, pasan al concurso de oposición. Bueno, yo ya estoy pensando en la plaza, no, pasan a la fase de concurso y una vez ahí se incluyen los méritos y ya con esos méritos, revisarlos por favor, ya no voy a entrar en tanto detalle, obtendrían o no la plaza en función del puesto en el que se queden y las plazas que sean ofertadas. Bueno, he hablado muchísimo de la estrategia, espero haberos hecho reflexionar, que es lo importante, que penséis las cosas, porque son unas oposiciones muy complejas, muy complejas. Son unas oposiciones en las que hay que tener una estrategia muy clara y no hay que pensar en una única opción. Me he encontrado con personas que solo van a echar al concurso de méritos. Me he encontrado con personas que me han dicho que van a echar en el concurso de méritos, pero que no lo tienen claro, porque no les salen las cuentas para tener una certeza 100%, y que en el peor de los casos solo se presentarán a la no eliminatoria, o por lo menos solo van a preparar la no eliminatoria, aunque seguramente acabarán echando los papeles también en la otra. Es muy complicado saber en cuál de las oposiciones o en cuál de los formatos se puede sacar la plaza. Mi consejo es que echéis los papeles en todas aquellas en las que sea posible obtener la plaza, en todas las que tenga sentido presentarlo. Incluido si habéis trabajado en 2 especialidades y tenéis méritos en 2 especialidades, pues habrá que ver en cada caso, cada persona lo que debe hacer. Se decía antiguamente, en tiempos de guerra, que buen consejo es tener 2 moradas y 2 cuerdas en tu arco. Vivimos tiempos convulsos, esperemos que las cosas vayan volviendo a su cauce por todas estas cosas que se nos vienen a la cabeza ahora mismo, por la frase que estoy diciendo. Esperemos que no siga muriendo más gente, por favor. Y bueno, pues no sé si 2 cuerdas o 3 modelos de oposición. No descartéis ninguno, porque no hay nadie de los que me ha preguntado que tenga certeza absoluta de cómo puede presentarse o cómo puede obtener la plaza. Por favor, que todo el mundo piense en su opción B, incluso en su opción C. Que todo el mundo prepare muy bien los temas que son la clave en esta oposición. Muchos temas, mucha calidad. Y preparar esa unidad didáctica a la perfección, defendiéndola al menos una vez al mes y, si es posible, todas las semanas. Mucho ánimo, mucha suerte y espero que os haya gustado el vídeo.